El Ministerio Bautista Juan 3:16 y su pastor Gustavo Pérez los invita a crecer con la palabra de Dios mediante el próximo mensaje o estudio. Rogamos al Señor que sea mejorada tu vida mediante el crecimiento espiritual que solo el Espíritu Santo sabe dar a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Oremos. Por favor, inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Padre mío, Señor, bendito sea. Gracias, Padre, por este privilegio que tú me das de poder traer tu mensaje. Pero, Padre, perdona mis pecados, perdona mis errores. Sé que no soy el más digno para estar aquí, Señor, pero tú lo has querido así y yo te pido que no me abandones, que estés conmigo, que dejes este mensaje a través de mí, no permitiendo que diga alguna palabra que vaya a dañar a mis hermanos. Sé conmigo, Padre, y te doy las gracias porque sé lo que has hecho conmigo y hasta donde me has llevado. Aún me falta mucho, pero sé que con esta entrega a ti, Señor, tú me harás cambiar cada día más, fortaleciéndome y haciéndome crecer como Cristo. Gracias, Padre, por este mensaje. Te pido que estés conmigo, que me fortalezcas, y te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hay un escrito aquí que se titula Una Biblia distinta. Una madre le decía a su hija de 9 años que estudiara la lección impartida en la enseñanza en la escuela dominical. La madre trajo su Biblia, la limpió la cubierta del polvo que había en la misma y le dijo a su hija: ven a estudiar la lección conmigo y después puedes salir a jugar. La niña le dice a su mamá: mami, si he de estudiar la clase, contestó la niña, prefiero estudiar con la Biblia del abuelo, pues tiene cosas mucho más interesantes que tu Biblia. No, mi niña, las dos Biblias son exactamente iguales, excepto que la Biblia del abuelo tiene las letras de mayor tamaño. Pero, ¿por qué crees que la Biblia del abuelo es más interesante que la Biblia mía? Creo que lo es porque él la estudia todos los días, es decir, con mucho más frecuencia que tú, le contestó la niña. Tiene que ser mejor la Biblia. Hermano, vamos a Lucas 1:4. ¿No tienes Biblia? El hermano no tiene Biblia. Cecita, tú no tienes Biblia tampoco. Lucas 1:4. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. ¿Todos tienen ya el versículo? Sí. Dice así Lucas 1:4: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí en este versículo escrito por Lucas para el cristiano Teófilo, para que éste tenga conocimiento de las verdades en correspondencia con los que fueron testigos de Jesús. Aunque Teófilo ha recibido
Lucas considera que existe la posibilidad de que esta instrucción no sea verdadera. Y entonces le hace el escrito ese, llevándolo a la verdad del Evangelio. Pero veamos ahora, y yo te pregunto, hermano, ¿recibes instrucción de verdad? Con la verdad verídica, real. Vamos a ver qué dice Efesios 4:15. No lo busquen, yo lo voy a leer aquí. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que tenemos que seguir la verdad para poder crecer, porque somos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Pero nosotros gozamos de un privilegio. Nos encontramos en una iglesia donde se enseña la verdad del Evangelio. Amén. Y siempre nuestro pastor nos dice, busquen en la Biblia lo que yo les digo. Si no está en la Biblia, me refutan. Y este es un privilegio porque hay que seguir la verdad. Y te es importante esta verdad. Vamos a ver qué dice Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y a veces pensamos que libertad es hacer lo que yo quiero, gobernarme. Sin embargo, a veces podemos ser prisioneros del vicio, Amén. de la droga, Amén. de una relación amorosa. Y se es prisionero porque no hacemos lo que dice nuestro Evangelio. Amén. Por eso, hermanos, hay que seguir la verdad para ser libre. Lo cual es muy importante. Pero a veces despreciamos ese privilegio que tenemos. ¿Qué dice Efesios 6:14? Dice, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es decir, que para estar firmes tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad y vestirnos con la coraza de justicia. Amén. Y aquí tenemos un privilegio. Recibimos enseñanza y a veces la despreciamos. Por autosuficiencia, por cualquier índole, pero no recibimos la enseñanza. O no la estudiamos, o asistimos por compromiso. Y hacemos actos de presencia, pero nuestro corazón no está aquí. Pero nuestro corazón no está aquí, como dice nuestro pastor. Amén. Ahora, ¿cómo es la actitud en la iglesia? Vamos a ver qué dice 1 de Timoteo 3:15. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La columna y baluarte es el Dios viviente de la verdad. Amén. Y tenemos que conducirnos en la casa de Dios de la forma que nos dice la Biblia, como nos dice la palabra. Amén. Pero esta asistencia, ¿cómo puede ser? Puede ser por compromiso, esa asistencia puede ser por embullo, esa asistencia puede ser por entretenimiento, y Amén. no tengo a dónde ir y voy a carenar en la iglesia. Pero no venimos a estar de forma activa,
¿Y qué hacemos uso? De las justificaciones que por los familiares, por una visita que recibí o por problemas de salud, dejando a Dios en un segundo plano. ¿Y qué dice Juan 1:6? Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que si decimos que somos cristianos, que nos entregamos al Señor, pero no lo practicamos, estamos alejados de Él, estamos en tinieblas y mentimos. No somos partidarios de la verdad. No la aplicamos. Y esa es una cosa. Fíjense que en la Biblia 32 libros hablan sobre la verdad y 126 versículos hablan sobre la verdad. Fíjense la importancia que le da la palabra del Señor a la verdad. Y esto, vamos a ver cómo son tus expresiones. Porque a veces en el mundo, por llevarnos bien con las personas, con un familiar, por alguien, celebramos las gracias y caemos en posiciones que no dan la imagen de un cristiano. No dan la imagen de un cristiano. ¿Qué dice primera de Timoteo 2:4? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, que el conocimiento de la verdad es quien nos hace que tengamos unas expresiones de un cristiano. Ahora, la actitud en el mundo, que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por lo que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sin embargo, a veces no lo hacemos. Como les decía ahorita, a veces queremos quedar bien o queremos ser graciosos. Y entonces satisfacemos las groserías o las desviaciones que a veces hay en el mundo. Amén. Especialmente cuando queremos ser graciosos, quedar bien. ¿Y cuál es nuestra imagen proyectada? ¿Qué dice Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la vida no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Tenemos que dar una imagen, estamos obligados a dar una imagen de cristianos, de verdaderos cristianos, porque representamos al Señor ante el mundo. Y tenemos que siempre predicar, tenemos que dar nuestro mensaje y hablar de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Que aquel que nos conoció antes vea la transformación que hemos tenido. Y vamos a estar claros, somos más felices, quizás con menos dinero, quizás con menos salud, pero tenemos un gozo interno Que no hay quien lo quite. que no hay quien nos lo quite. Dice Juan 3:18, porque ¿cómo es la relación con tus hermanos aquí en la iglesia? Y dice Juan
hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No basta con que digamos, tú eres mi hermano, que Dios te bendiga, que yo te quiero, pero cuando tienes un problema, viene la excusa y viene la evasión. Y entonces, ¿qué amor estás predicando? Y si así eres con tus hermanos en la iglesia, ¿cómo vas a hacer con el mundo? Con los de afuera que no son tus hermanos. ¿Cómo va a mostrar el amor de Dios? Porque fíjense lo que dice el versículo, que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que cuando hay un problema hay que acudir. Que cuando un hermano tiene una situación Amén. hay que estar al lado de él. Y eso es una realidad. Por eso la imagen que proyectemos es muy importante. Somos cristianos, hasta el mundo debemos proyectar la imagen de un cristianismo, no de un fanatismo. Debemos proyectar la imagen de un ser entregado al Señor, no que lee el Evangelio, sino que hace lo que dice el Evangelio. Amén. Aquí hemos visto que la instrucción es importantísima y a veces nos creemos que sabemos mucho, a veces nos creemos que no es importante la asistir a clase. Amén. Y es importantísima la instrucción, porque como quiera que sea, a veces no interpretamos bien un versículo. Y a veces, inclusive hemos notado que cuando estudiamos la Biblia continuamente, cada vez que la estudiamos, aprendemos o la interpretamos de forma distinta. Llega a nosotros el mensaje distinto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es muy necesaria la instrucción. Pero para que una instrucción tenga efecto, tenemos que tener una actitud evangélica. Amén. Nuestra actitud dice mucho. Amén. Nuestra entrega en la iglesia. Amén. A veces nos entregamos, pero somos indolentes ante los demás, ante las necesidades que tiene nuestra iglesia. Sin valorar que somos los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Que tenemos que funcionar coordinadamente. Sin embargo, a veces somos indolentes ante las tareas que están presentes en nuestra iglesia. Amén. Les pasamos por abajo y no nos motiva. No nos motiva Aleluya. y eso es deficiente. Y las expresiones ¿qué puedo decir? Si somos cristianos, no porque vengamos a la iglesia, sino porque lo somos aquí Amén. y lo seguimos siendo allá afuera. Amén. Amén. Y esa es la expresión que hay que mostrar, la de un verdadero cristiano, no la de uno que viene a la iglesia por compromiso. Santo. Hay un Salmo 25:5 que dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Amén. Si queremos ser salvos, si queremos residir un día en la bella Jerusalén, Amén. tenemos que pedirle a Dios que nos encamine y cada vez no acostumbrarnos a perdonar mis pecados, sino a luchar por eliminar esos pecados. Amén.
Si un hermano se siente que necesita del Señor, yo le pido que venga hacia aquí adelante para orar por él. Padre mío, bendito sea. Mira, Padre, estas dos hermanas que han tenido el valor de pararse y de admitir que a veces quizás caigan en la mentira piadosa esa que estamos acostumbrados a proferir. Ellas te piden, Señor, que tú las ayudes, que las fortalezcas, que las protejas, que cada día sean mejores como cristianas en su iglesia y ante el mundo, Señor. Pero también te pido por aquellos que no han tenido el valor de pararse y de venir hasta aquí, Señor, pero que sé que lo necesitan también mucho de ti, Señor. Sí, te lo pido en nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bendice esta hermana. Amén. Rogamos al Señor que este estudio o mensaje haya edificado tu vida como lo ha hecho a nosotros. Nos puede contactar al 786-344-5025. 786-344-5025. O nos puede escribir a pastorgustavopérez@gmail.com. Que Dios les siga bendiciendo.